¿A qué profundidad deben fundarse las zapatas? Evita errores en tu cimentación desde el principio. ¿Sabías que uno de los errores más costosos en una obra comienza justo bajo tus pies? Así es. Una mala profundidad en las zapatas puede arruinar todo tu proyecto. Hoy te revelaré cuál es la profundidad ideal para fundar las zapatas de una cimentación y por qué es crítico que lo hagas bien. Quédate hasta el final, porque te daré consejos prácticos que muy pocos te cuentan, y te pueden ahorrar miles de pesos y muchos dolores de cabeza. ¿Qué es una zapata? Primero, entendamos lo básico. Una zapata es un elemento estructural que transmite la carga de la construcción al suelo. Existen diferentes tipos: zapatas aisladas, corridas, combinadas y de losa, pero todas tienen un objetivo común: distribuir las cargas para evitar asentamientos diferenciales o fallas estructurales. Y aquí viene la pregunta clave: ¿a qué profundidad deben colocarse? Factores que determinan la profundidad. No hay una medida única para todas las obras. La profundidad de una zapata depende de varios factores. 1. Tipo de suelo. Un suelo arcilloso no se comporta igual que un suelo arenoso o rocoso. Cada uno tiene una resistencia diferente. 2. Carga de la estructura. No es lo mismo una casa de una planta que un edificio de 5. 3. Nivel freático. Agua en el subsuelo. Si las zapatas están muy cerca del nivel freático, puede haber socavación o debilitamiento. Clima local. En zonas con heladas, por ejemplo, deben colocarse por debajo de la línea de congelamiento. 5. Normativas locales. Es obligatorio consultar el reglamento de construcción vigente en tu país o municipio. Recomendaciones generales. Como regla general, la profundidad mínima recomendada suele ser de 1 metro a 1,50 metros en suelos normales y sin condiciones extremas. Pero atención, nunca debe colocarse sobre suelo vegetal o relleno suelto. Si al excavar encuentras una capa de suelo más firme a mayor profundidad, conviene fundar allí. En casas de 1 o 2 pisos, una profundidad de entre 1,20 y 1,50 metros suele ser suficiente, pero no tomes esto como absoluto. Consejos prácticos. Aquí van algunos tips prácticos para asegurar una buena cimentación. Haz un estudio de mecánica de suelos, aunque sea básico. Es una inversión, no un gasto. Evita cimentar en épocas de lluvia intensa. El terreno puede cambiar su resistencia. Revisa que no haya raíces, basura o agua acumulada en el fondo de la excavación. Usa varillas y concreto de buena calidad. Una mala zapata arrastra todo lo que está encima. Como ves, fundar una zapata correctamente no es solo excavar y llenar con concreto. Hay ciencia, experiencia y sentido común detrás. Una mala cimentación puede provocar grietas, asentamientos o hasta colapsos. ¿Tienes un proyecto en puerta o estás remodelando tu casa? Cuéntame en los comentarios cómo estás planteando la cimentación. Si este video te ayudó, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartirlo con alguien que esté construyendo o piense hacerlo pronto. Aquí hablamos claro y sin rodeos sobre construcción, estructuras y cómo evitar errores costosos. Nos vemos en el próximo video.